Tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos se pueden definir como la operación de calentamiento y enfriamiento de un metal, generalmente acero o fundiciones, en su estado sólido a temperaturas y condiciones determinadas para mejorar sus propiedades mecánicas. Este tiene como propósito mejorar la dureza y resistencia a la tracción, así como su resistencia al desgaste y su elasticidad. Para lograr los cambios de estructura deseados, se deben generar ciertas condiciones de calentamiento, permanencia y enfriamiento de los materiales tratados. El objetivo de todos los tratamientos térmicos es lograr que los cambios estructurales se produzcan en las condiciones deseadas. Para aplicar un tratamiento térmico es preciso saber las propiedades del metal en sus diversos estados estructurales, es decir, saber las relaciones que existen entre las propiedades del metal y su estructura. Fase de los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos se producen sobre la base de los cambios de estructura cristalina que experimentan los aceros. Dichos cambios ocurren cuando el material alcanza una determinada temperatura. Es por esta razón que para que todo el material alcance la misma temperatura a un mismo tiempo, se debe procurar que los calentamientos y enfriamientos se realicen a determinada velocidad, evitando que coexistan dos tipos de estructura cristalina en un mismo material, especialmente en la fase del calentamiento. El tratamiento térmico consta de 3 fases o etapas. Estas son: calentamiento hasta la temperatura fijada del tratamiento térmico. Esta es la primera fase de todo tratamiento térmico y de gran importancia para este. Se pueden llevar piezas de forma sencilla y de poco espesor e introducirlas directamente al horno, calentando a temperaturas de temple según el contenido de carbono y el tipo de acero. Es la primera fase de todo tratamiento térmico con una gran importancia, sobre todo para piezas de gran espesor y piezas perfiladas. En este caso, el calentamiento debe procurar que toda la sección de la pieza alcance la temperatura de transformación a un mismo tiempo. Cuando una pieza de gran tamaño se introduce a un horno caliente, se produce una gran diferencia de temperatura entre la periferia de la pieza y su núcleo, generándose grandes tensiones internas producto de las dilataciones desiguales al inicio y luego por las contracciones que experimentan las zonas que alcanzan primero los cambios estructurales de sus cristales. Para piezas de más de 200 milímetros de diámetro, se recomienda realizar un precalentamiento a no más de 350 grados Celsius y una permanencia a esa temperatura por un tiempo T predeterminado. De ser posible, se recomienda iniciar el calentamiento estando el horno a baja temperatura. Se recomienda también una velocidad de calentamiento de 1 minuto por cada milímetro de espesor que tenga la pieza para aceros al carbono. Permanencia a la temperatura fijada del tratamiento térmico. El tiempo de permanencia a la temperatura del tratamiento térmico, temple, recocido, normalizado, etc., se refiere al tiempo necesario que debe permanecer la pieza en el horno a la temperatura del tratamiento una vez que todo el material se encuentre a dicha temperatura, incluido también el centro de la pieza. El propósito de este tiempo de permanencia es permitir que todo el material se transforme en austenita o en la estructura deseable y que además esta austenita tenga la misma concentración de carbono. La permanencia puede ser de 1 minuto por milímetro de espesor para aceros al carbono y de 2 minutos por milímetro de espesor para aceros aliados. Estos valores pueden reducirse a la mitad si el calentamiento en la primera fase ha sido lento. Enfriamiento desde la temperatura fijada hasta la temperatura ambiente. El enfriamiento del material desde la temperatura de transformación o temperatura del tratamiento para completar el tratamiento térmico tiene como componente básico el concepto de velocidad del enfriamiento, el cual definirá los medios de enfriamiento a utilizar y los resultados del tratamiento obtenido. Esta velocidad de enfriamiento depende del tipo de tratamiento, del tipo de acero, forma de la pieza y tamaño de la pieza. Las mayores velocidades se utilizan en general para los temples y las menores para los recocidos. El enfriamiento en agua salada muy agitada representa la mayor velocidad de enfriamiento, en tanto que enfriando las piezas dentro del horno se consiguen las menores velocidades de enfriamiento. Enfriando las piezas en otros medios como aceite, aire
y sales fundidas, se pueden conseguir velocidades de enfriamiento intermedias. Para realizar temples se utilizan velocidades de enfriamiento rápidas y para los recocidos velocidades de enfriamiento lentas. Tipos de tratamientos térmicos. Existen varios tipos de tratamientos térmicos dependiendo de las características que se quieran obtener, siendo los más utilizados los tratamientos centrados en la masa, entre los cuales se encuentran el temple, revenido, recocido y normalizado, y también existen los tratamientos centrados en la superficie o tratamientos superficiales, los cuales se desprenden el temple superficial y los tratamientos termoquímicos. Temple. El temple es un tratamiento térmico al que se somete al acero, concretamente a piezas o masas metálicas ya conformadas en el mecanizado. Su finalidad es aumentar la resistencia a la tracción y su dureza, además de disminuir la plasticidad y su tenacidad, y como también modificar las propiedades físicas con el aumento del magnetismo y la resistencia eléctrica, como también sus propiedades mecánicas, que sería el aumento de la resistencia a la corrosión. Para templar una pieza se calienta hasta una temperatura superior a la crítica, manteniendo el tiempo suficiente hasta lograr la total transformación de la austenita, y luego enfriándolo rápidamente. El fin que se pretende generalmente en este ciclo es transformar toda la masa del acero con el calentamiento en austenita, y después, por medio de un enfriamiento suficientemente rápido, convertir la austenita en martensita, que es el constituyente de los aceros templados. Revenido. El revenido es un tratamiento térmico que se aplica a los aceros endurecidos para reducir su fragilidad, incrementar su ductibilidad y tenacidad, y además aliviar los esfuerzos de la estructura de la martensita. El tratamiento de revenido consiste en calentar el acero después de normalizado o templado entre la temperatura ambiente y la de transformación AC1, aproximadamente 730 grados Celsius, seguido de un enfriamiento controlado en aceite o agua. El objetivo del revenido es disminuir la elevada fragilidad producida por el temple anterior, así como proporcionar a los aceros una cierta tenacidad, a la vez que se eliminan o disminuyen las tensiones producidas por el temple. Generalmente se puede decir que con la temperatura ascendente del revenido aumenta la elasticidad y alargamiento y disminuye la resistencia y la dureza, a excepción de los aceros rápidos. El efecto del revenido depende de la aleación del acero, del temple, del espesor de la pieza y del tratamiento aplicado. El efecto del revenido es más fuerte para piezas de acero poco aleado, de dimensiones delgadas y de mayor contenido en carbono. Recocido. El recocido es el calentamiento del acero por encima de las temperaturas de transformación a la fase austenítica, seguido de un enfriamiento lento. El resultado de este lento enfriamiento es el de obtener un equilibrio estructural y de fase en los granos del metal. Con este tratamiento se logra aumentar la elasticidad mientras que disminuye la dureza. Facilita el mecanizado de las piezas al homogeneizar la estructura y afinar el grano. Además, elimina la acritud que produce el trabajo en frío y las tensiones internas. Y, por último, también aumentar la plasticidad, ductilidad y tenacidad del material. Normalizado. El tratamiento térmico de normalización del acero se lleva a cabo al calentar aproximadamente a 20 grados Celsius por encima de la línea de temperatura crítica superior, seguida de un enfriamiento al aire hasta la temperatura ambiente. El propósito de este proceso es producir un acero más duro y más fuerte con el recocido total, de manera que para algunas aplicaciones esta sea el tratamiento térmico final. Puede utilizarse para mejorar la maquinabilidad, modificar y refinar las estructuras de piezas de fundición, refinar el grano y homogeneizar la microestructura. El efecto neto de la normalización es que produce una estructura de perlita más fina y más abundante que la obtenida por el recocido, resultando un acero más duro y más fuerte. Por otra parte, tenemos los tratamientos térmicos centrados en la superficie, entre los que se encuentran los tratamientos termoquímicos. Estos se refieren a tratamientos térmicos en los que, además de los cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial, añadiendo diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada.
Estos tratamientos requieren el uso de calentamientos y enfriamientos controlados en atmósferas especiales. Estos consisten en enriquecer las capas superficiales de la pieza de acero con elementos tales como el carbono, el nitrógeno, el aluminio, el cromo, entre otros. Esto con la finalidad de elevar la resistencia al desgaste, la resistencia a la corrosión y otras propiedades. Su objetivo es aumentar la dureza superficial de las piezas dejando el núcleo más blando y tenaz, disminuir el roce aumentando el poder lubrificante, aumentar la resistencia al desgaste, aumentar también la resistencia a la fatiga y por último aumentar la resistencia a la corrosión. Cementación. Este tratamiento térmico aumenta la dureza superficial de una pieza de acero, aumentando la concentración de carbono en la superficie. De este modo se logra aumentar el contenido de carbono de la zona periférica, obteniéndose después, por medio de temples y revenidos, una gran dureza superficial, resistencia al desgaste y buena tenacidad en el núcleo. Nitruración. Al igual que la cementación, se aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida incorporando nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Esto se logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre los 400 y 525 grados Celsius, dentro de una corriente de gas amoníaco más nitrógeno. Cianuración. La cianuración es un tratamiento termoquímico que se da a los aceros cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste. Esto se logra empleando un baño de cianuro fundido. La cianuración se puede considerar como un tratamiento intermedio entre la cementación y la nitruración, ya que el endurecimiento se consigue por la acción combinada del carbono y el nitrógeno a una temperatura determinada. Esta se efectúa a una temperatura justamente por encima de la crítica del corazón de la pieza. Se introduce la pieza en una solución que generalmente consta de cianuro de sodio con cloruro de sodio y carbonato de sodio. El enfriamiento se da directamente por inmersión al salir del baño de cianuro, y con esto se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de unos 0,25 milímetros en un tiempo de 1 hora. Carbonitruración. Se entiende por carbonitruración al tratamiento térmico en el que se promueve el enriquecimiento superficial simultáneo con carbono y nitrógeno en piezas de acero, con el objetivo de obtener superficies extremadamente duras y un núcleo tenaz, sumando a otras propiedades mecánicas como resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste y resistencia a la torsión. La carbonitruración puede considerarse como un caso particular de la cementación, donde la adición de nitrógeno acelera la difusión de carbono y disminuye la velocidad crítica de temple, y así reduce las deformaciones del temple. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.